¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda sección del marco legal de esta serie de capacitaciones. En esta parte vamos a ver lo que es regulación de plástico. Mi nombre es Sergio Dinclan, soy analista en planeamiento de la gestión de la ecoeficiencia de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia que pertenece a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. Para hablar de plástico, bueno, el plástico lo conocemos todos, tiene múltiples aplicaciones, hay muchas cosas que no podríamos hacer sin el plástico. Este fue creado en 1860, ¿no? Y es un material que es versátil, ligero y de baja densidad, y tiene múltiples aplicaciones, como lo menciono, ¿no? Y es esta gran cantidad de aplicaciones que ha hecho pues, que haya un incremento en su producción en los últimos años. Hay muchas cosas que no podríamos hacer sin el plástico, pero hay un tema que es el plástico de un solo uso, ¿no? Que está muy relacionado a la forma como nosotros consumimos los bienes de plástico. Y ponemos este ejemplo, ¿no? Cuando vamos a una farmacia, compramos una pequeña pastilla, ¿no? O algún medicamento, nos lo entregan en una bolsa de plástico pequeña, que luego la utilizamos alrededor de unos 5 minutos y luego la disponemos, ¿no? La ponemos en el tacho y luego va a permanecer en el ambiente entre 200 y hasta 400 años hasta que pueda ser degradada o biodegradada. Entonces, hay algo que efectivamente no hemos estado haciendo también con este plástico de un solo uso, que es el plástico que utilizamos solo algunos minutos, y es precisamente este plástico el que está siendo regulado por la normativa peruana, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, este uso, digamos, desmedido del plástico de un solo uso y del plástico en general, pues ya se ha convertido en un problema, ¿no? Como resultado de esta cultura de usar y tirar, hay una gran cantidad de plástico que ya se está acumulando en el ambiente, ¿no? En los océanos, y ha traído y trae mucha preocupación para los diferentes países, ¿no? Por lo cual, cada uno de ellos está implementando diferentes estrategias, dentro de ellas la regulación, para prevenir la contaminación por plástico. Tenemos un dato, ¿no? Interesante, que cerca de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas al océano cada año. Como podemos apreciar en las imágenes, el plástico está presente en un porcentaje considerable en los residuos, ¿no? El plástico incluso afecta a los ecosistemas, y hablando particularmente del microplástico, que es aquel que tiene un diámetro menor a 5 milímetros, pues este microplástico tiene una mayor movilidad y puede ser ingerida por las especies, afectando de esta manera a las mismas, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de microplástico? Porque el microplástico tiene una mayor movilidad, como lo menciono. De igual modo, cuando tenemos un bien de plástico que se convierte rápidamente en microplástico, pues va a ser dificultoso que podamos reciclarlo, ¿no? Aprovecharlo. Entonces, particularmente el tema de microplástico debe llamar nuestra atención cuando hablamos de contaminación por plástico. Se ha encontrado microplástico en diferentes especies, ¿no? En peces, moluscos, aves, tortugas, sal, en agua de grifo y agua embotellada incluso, polvo, y también en las heces humanas. El plástico puede demorar en degradarse hasta 1000 años, si es que hablamos particularmente del Tecnopor, y se tiene calculado que se vierten anualmente en el mundo cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar. Y con esto podríamos calcular que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mismo, ¿no? También en el 2017 se descubrió una isla de plástico frente a las costas de Chile y Perú, cuya extensión es de 2 veces la superficie del Perú. Entonces, estos son algunos datos relacionados al tema de plástico que nos dan, digamos, una medida de la magnitud del problema, por lo cual estamos implementando diferentes medidas, y una de ellas es la regulación, como se menciona, ¿no? La regulación del plástico de un solo uso. En esta parte vamos a dejarles el enlace para que puedan ver el video. Es un ejemplo interesante de cómo, modificando la forma en cómo realizamos nuestras compras, podemos evitar generar una gran cantidad de plástico de un solo uso, ¿no? Esto va a formar parte del kit de herramientas del curso. Lo voy a pasar. Y cuando hablamos de la ley de plástico, es importante tener en cuenta este, digamos, triángulo invertido, que es la jerarquía en cómo nosotros debemos manejar o gestionar preferentemente nuestros residuos sólidos.
La ley de plástico, la ley 38884, se basa en esta jerarquía. Como tal, lo primero que debemos buscar es, primero, la prevención o la minimización de la generación de estos residuos de plástico, evitar el consumo de plástico innecesariamente, ¿no? Si es que, o sea, eso debería ser lo primero que debemos buscar, evitar generar, o mejor dicho, evitar el uso innecesario de plástico, tanto plástico de un solo uso como plástico en general, ¿no? Luego, si es que no puedo evitar o no puedo prevenir el uso del plástico, lo segundo que voy a optar es por la recuperación o la valorización de lo mismo. Y si es que no puede ser ya valorizado, pues asegurarme de que tenga una disposición final adecuada. A nivel de marco legal específico tenemos la ley 38884, que es la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, la cual fue reglamentada a través del Decreto Supremo 06-2019 MINAM. Y adicional a ellos se emitieron una serie de dispositivos para la implementación de la ley, ¿no? Como por ejemplo el reglamento del impuesto al consumo de bolsas de plástico, que es una de las disposiciones que vamos a ver ahora más adelante. También desde el Poder Ejecutivo se aprobó en el 2018 un decreto supremo, aprobada la reducción del plástico en todas las entidades de este Poder Ejecutivo, ¿no? También como normativa relacionada tenemos al Decreto Supremo 009-2009, que ustedes ya conocen, que es el que aprueba las medidas de coeficiencia para el sector público. Y entrando a hablar sobre la ley 38884 y su reglamento, ¿qué es lo que busca esta ley? ¿Cuál es su objetivo? Pues es que podamos realizar esta transición desde el uso de bienes de plásticos que son no reutilizables, de un solo uso, que son desechables, ¿no? Como son los sorbetes, las bolsas plásticas, los envases de Tecnopor, los cubiertos, que podemos transitar de este tipo de bienes a bienes de plástico que sean reutilizables, reciclables, retornables o compostables, y que estén enmarcados con un enfoque de economía circular del plástico, ¿no? O sea, que los plásticos puedan ser diseñados para tener estas características, que también a su vez puedan ser al término de su vida útil, luego de haber maximizado su tiempo de vida útil, que estos puedan ser valorizados, ¿no? Aprovechados a través del reciclaje. Ahora vamos a ver a detalle cuál es la definición, porque es importante que nosotros tengamos claro qué se considera un plástico de un solo uso, ¿no? Porque podemos tener a veces la idea de que si yo utilizo una bolsa, que normalmente me la han dado, ¿no? En el mercado, yo la llevo a mi casa y luego la utilizo para disponer mis residuos, o sea, es decir, le doy un segundo uso, entre comillas, podríamos tener la idea errónea de que esta bolsa ya no es de un solo uso, ¿no? Sino pasa a ser reutilizable. Lo cierto es que esta bolsa va a seguir siendo de un solo uso porque ha sido diseñada para tal fin, ¿no? Como es el caso de la bolsa que tenemos en la imagen. Entonces, bajo digamos, esta idea, las bolsas de plástico, ¿no? Los bienes de plástico de un solo uso son aquellos que son diseñados para ser utilizados una sola vez, generalmente con un corto tiempo de vida útil. De igual modo, para el caso de hablar sobre bienes de plástico que son reutilizables, estos bienes de plástico van a ser concebidos, diseñados y comercializados para ser utilizados un número mínimo de circuitos, pero utilizados para el mismo fin, ¿no? Ahí podemos notar la diferencia. Puedo tener yo una bolsa de plástico que sea reutilizable y que sea diseñada para ser reutilizable, ¿no? Y que me dure para el mismo fin un cierto número de veces. Otro ejemplo puede ser un vaso de plástico que también puedo fabricar para que sea reutilizable, para que cumpla la misma función un determinado número de circuitos. Y para el caso de los bienes de plástico que son retornables, son aquellos bienes que siendo reutilizables regresan al sistema de producción para ser sometidos a un proceso de selección y que puedan ser acondicionados nuevamente, ¿no? Ahí el caso más común es el de las bebidas retornables. Entonces es muy importante tener claro esta diferencia, ¿no? Un bien de plástico se define si es de un solo uso o reutilizable por cómo ha sido diseñado, ¿no? Y en base a esto también se les va a proporcionar las características como el color, la durabilidad, resistencia a ciertos materiales y otras que vamos a poder encontrar. Entonces, teniendo ya claro cuál es la diferencia entre un plástico de un solo uso y un bien de plástico reutilizable, vamos a pasar a ver el ámbito de aplicación de la ley, ¿no? ¿Cuáles son estos bienes de plástico que, digamos, están afectos por las disposiciones de la ley 38884? Entonces, el artículo 3 del reglamento, ¿no? Del ámbito de aplicación, menciona que los bienes de plástico que se encuentran son los siguientes: las bolsas de plástico que son diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios
las bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, los sorbetes de plástico en cualquiera de sus denominaciones, los recipientes o envases y vasos de Tecnopor para alimentos y bebidas, la vajilla y otros utensilios de mesa de plástico para alimentos y bebidas, las botellas de PET, ¿no?, para bebidas de consumo humano, aseo, cuidado personal y sus insumos, y los insumos para la elaboración de botellas de PET, ¿no? Cuando nos referimos a insumos, nos referimos a estas probetas, ¿no?, que luego ingresan al proceso, ingresan a la fábrica, son sopladas a cierta temperatura y dan origen a las botellas. Es importante mencionar que no todos los bienes que están aquí mencionados se encuentran o se van a encontrar prohibidos, ¿no?, sino que la ley y el reglamento establecen disposiciones específicas para cada uno de ellos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando a lo largo de las disposiciones de la ley y el reglamento, cuando hablemos de bolsas de plástico, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a estas bolsas de plástico, que son diseñadas, utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios, ¿no? Ahí tenemos una imagen que son la que normalmente nos dan las tiendas una vez que nosotros adquirimos todos nuestros productos, ¿no? Digamos, compro un tarro de leche, una botella de aceite, entonces yo después los voy a llevar, ¿no? Lo pago y de ahí me dan otra bolsa. Entonces esta segunda bolsa, que es la bolsa de portabilidad, ¿no?, la que es diseñada para llevar los bienes, esa es la bolsa que está afecta a las disposiciones según corresponda. La ley en su artículo 4 establece también los casos exceptuados, ¿no?, cuáles son los tipos de bienes que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación, ¿no?, están fuera del alcance de la ley. Y ahí se menciona las bolsas de plástico, recordemos cuáles estamos o cuáles hemos señalado, que son utilizadas para contener, trasladar alimentos a granel o de origen animal, ¿no? Son aquellas que son suministradas como envases para alimentos a granel o por razones de higiene. Podemos ver ahí algunos ejemplos, ¿no? La bolsa, por ejemplo, cuando yo compro pescado, carne o pollo, me dan una bolsa delgadita que tiene la finalidad, pues, de cubrir el producto, de facilitar su transporte y también por un tema de higiene, ¿no? También, por ejemplo, cuando compro un kilo de arroz, me dan una bolsita que está diseñada, pues, para comprar este producto que está a granel para facilitar su transporte. Entonces, en estos casos, estas dos bolsas constituyen uno de los casos exceptuados, ¿no? No estarían dentro de la aplicación de las disposiciones de la ley. Para el mismo caso, ¿no?, cuando tengo una bolsa de plástico para llevar, digamos, alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados, como podemos ver en la imagen, también está dentro de los casos exceptuados. Finalmente, es importante también señalar que las bolsas que son para residuos, que esa es una pregunta bastante recurrente, ¿no?, las bolsas para limpieza, higiene o salud, y aquellas que son diseñadas para el almacenamiento y o disposición de residuos sólidos, también es uno de los casos exceptuados. Los sorbetes plástico que sean utilizados por necesidad médica en establecimientos de salud también es un caso exceptuado, ¿no?, cuando son también utilizadas por personas con discapacidad o por adultos mayores, también, digamos, está permitido. Y también los sorbetes con capacidad de reciclarse debido a que forman parte de un producto como una unidad de venta, ¿no? Esos son los casos exceptuados que establece el artículo 4 de la ley. Y aquí, bueno, en esta siguiente imagen hemos tratado de resumir un poco cuáles son las principales disposiciones que establece la ley, las cuales vamos a detallar más adelante. Principalmente, desde la publicación de la ley ¿no?, el 19 de diciembre del 2018, desde el día siguiente ya empieza a regir y se establece que se debe realizar un cobro obligatorio por las bolsas de plástico. Es decir, ya no te pueden entregar las bolsas, ¿no? No te las pueden regalar como normalmente sucedía, ¿no? Así como uno compra un tarro de leche, una botella de aceite, te deben, digamos, cobrar por cada bolsa que te entregan una suma o lo que cueste la bolsa, ¿no?, que puede ser 10 céntimos, 20 céntimos, como mínimo el valor que tiene la bolsa en el mercado, pero no te la pueden regalar. Y luego también, a partir del 1 de agosto del 2019, empieza a regir el impuesto al consumo de bolsas plásticas, que en el 2019 comenzó con 10 céntimos y ha ido incrementándose. Ahorita estamos en el 2021 en 30 céntimos. Este es un cobro adicional, ¿no? Entonces tenemos dos cobros. Uno es por cuánto cuesta la bolsa, ¿no?, cuánto vale la bolsa, que puede ser 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, lo que se establezca en el mercado. Y adicionalmente a eso deben cobrar el insumo al consumo de bolsas plásticas, ¿no?, que es un cobro por cada una de las bolsas.
este cobro se va a ir incrementando. A partir de esa fecha también se establece un plazo de 36 meses para el reemplazo progresivo hacia bolsas reutilizables. Y este plazo termina en diciembre de este año, del año 2021, ¿no? Entonces hay un plazo de 36 meses para poder transitar de estas bolsas plásticas de un solo uso hacia bolsas que sean reutilizables. En cuanto a las prohibiciones, la ley establece prohibiciones en 3 etapas, ¿no? A los 120 días, a los 12 meses y a los 36 meses. Ahora vamos a ver un poco más a detalle cada una de ellas, ¿no? Como lo mencioné, en un plazo de 36 meses, los establecimientos deben cambiar progresivamente el uso de las bolsas de plástico que son no reutilizables hacia bolsas de plástico que sean reutilizables, ¿no? Diseñadas para ser reutilizables, para ser más durables, para cumplir su función, la misma función, un cierto número de veces. ¿No? Tiene que migrar hacia bolsas de plástico que sean reutilizables o hacia bolsas que no generen microplásticos y que sean efectivamente biodegradables. Como les mencioné, este plazo vence el 20 de diciembre del 2021. En el artículo 2, como ya lo mencioné, se establece que se debe cobrar por cada bolsa que se entrega, como mínimo una suma equivalente al precio del mercado, y se debe informar explícitamente al consumidor, ¿no? El consumidor debe saber cuánto le están cobrando y por qué. Es decir, en la boleta que recibe debe figurar ahí, ¿no? Un tarro de leche, 3 soles, ¿no? Lo que cueste, 1 kilo de azúcar tanto, una bolsa de plástico, igual 20 céntimos, ¿no? El consumidor debe ser informado de cuánto se le está cobrando. Ahora es importante mencionar que el tema del cobro por las bolsas y también del impuesto es una medida que busca alentar el consumo responsable del plástico, ¿no? Que el consumidor sea consciente de que está adquiriendo un bien como cualquier otro que tiene tanto implicancias económicas como implicancias ambientales. Y ese es el objetivo, ¿no? Promover el consumo responsable del plástico. Este plazo comenzó a regir, o mejor dicho, este cobro comenzó a partir del 20 de diciembre del 2018. Es decir, si ahora vamos a una tienda, vamos a un supermercado, no te pueden regalar la bolsa, no tienen que cobrarte, tienen que vendértela como corresponde, como un bien, como cualquier otro. Respecto al impuesto, como lo mencioné, comenzó con 10 céntimos en el 2019 y ha ido incrementándose, ¿no? Esto se va a incrementar hasta 50 céntimos en el año 2023 y luego se mantiene en adelante. También ya lo mencioné un poco, el objeto del impuesto es desincentivar el uso de bolsas plásticas, ¿no? Promover el consumo responsable de las mismas. Grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan. Son sujetos del impuesto al consumo de las bolsas de plástico en calidad de contribuyentes las personas naturales o jurídicas que opten por adquirirlas bajo cualquier título. Como le mencioné, la primera, digamos, serie de prohibiciones entró en vigencia a los 120 días, es decir, a partir del 12 de junio del 2019. Se prohibió tanto la adquisición, el uso, el ingreso y la comercialización de los siguientes bienes, ¿no? Primero, bolsas de plástico, ya sabemos de qué bolsas de plástico estamos hablando, ¿no? Las que son diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores. Quedaron prohibidos también los sorbetes de plástico y también los recipientes o envases de Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano. ¿Dónde quedó prohibido esto a los 120 días? En los siguientes lugares: en las áreas naturales protegidas, en las áreas declaradas Patrimonio Cultural o Natural de la Humanidad, en los museos, en las playas del litoral y la Amazonía peruana, y en todas las entidades de la administración estatal, ¿no? Que se rigen por la ley 27444. Es decir, en todas las entidades públicas. Es decir, si nosotros pertenecemos a una entidad pública, ya desde el 12 de junio del 2019, dentro de esta institución pública ya estaba prohibida la adquisición, el uso, el ingreso y la comercialización de este tipo de bienes. Y de ahí en adelante, ¿no? O sea, actualmente también se encuentra prohibido. Es decir, si yo en mi institución pública estoy llevando mi almuerzo en un envase de Tecnopor para bebidas, puedo entrar yo, pero el envase de Tecnopor se queda en la puerta, no puede ingresar, ¿no? Eso actualmente, por decir un ejemplo. Tampoco los sorbetes y tampoco las bolsas plásticas de las que hemos mencionado. Nuevamente, está prohibida la adquisición, el uso, el ingreso y la comercialización de este tipo de bienes. Y dentro de las entidades públicas, digamos, cada uno de los órganos de administración, ¿no? Puede ser la Oficina General de Administración, la Gerencia General, la que corresponda, es la responsable de establecer las medidas para que estas disposiciones se cumplan, ¿no? Emitir una directiva, un lineamiento, realizar la comunicación a los trabajadores, entre otras medidas. También a partir de los 120 días, y esto ya es a nivel nacional,
quedó prohibida la entrega de bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, diarios, revistas, recibo de cobro de servicios y en toda información dirigida a los consumidores. Es decir, tengo mi recibo de agua, de luz, ¿no?, de energía, ya no debería ir con un envoltorio de plástico, ¿no?, sino así, sin esto. Diarios, revistas, también si yo como institución pública voy a emitir digamos, información dirigida a los consumidores, a la ciudadanía, ¿no?, alguna publicación, pues también tengo que cuidar de que se cumpla esta disposición, ¿no? Tengo una revista, yo como municipalidad tengo una revista que le entrego a los usuarios, a los consumidores finales, que son la ciudadanía. Esta revista que yo voy a emitir como municipalidad no debería tener un envoltorio de plástico tampoco. Esto se encuentra prohibido. Y como les menciono, esto es a nivel nacional. Luego entra una serie de disposiciones a los 12 meses, es decir, a partir del 20 de diciembre del 2019, quedó prohibida la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo de las bolsas de plástico, ¿no? Como ven, se está regulando las diferentes etapas de la cadena de valor, ¿no?, desde la fabricación, específicamente para el consumo interno, la importación, la distribución, la entrega, la comercialización y el consumo de estas bolsas de plástico. Recordemos que son las bolsas de portabilidad, ¿no?, las que son utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios. A partir de esta fecha, del 20 de diciembre del 2019, quedaron prohibidas aquellas bolsas que tenían un área menor a 900 centímetros, un espesor menor a 50 micras, y aquellas que no son biodegradables, pero tienen aditivos que generan microplásticos, ¿no? Recordemos el tema de los microplásticos, pues hay ciertas tecnologías que utilizan los bienes de plástico, los fabricantes, que hacen que el bien de plástico comience a degradarse en un menor tiempo, pero que no necesariamente se va a llegar a biodegradar en el tiempo que se requiere. Y con esto, estos aditivos lo que estarían generando es pues más microplástico, ¿no? Entonces va orientada en ese sentido esta disposición. Luego también, a partir de esta fecha, del 20 de diciembre del 2019, quedaron prohibida la fabricación para el consumo interno, la importación, la distribución, entrega, comercialización y consumo de los sorbetes de plástico de un solo uso, en cualquiera de sus denominaciones. Ojo que aquí no se menciona sorbetes de plástico biodegradables o no biodegradables. En general, los sorbetes de plástico quedan prohibidos, salvo los casos exceptuados que ya hemos mencionado anteriormente. Y esta prohibición ya no es solamente dentro de las instituciones públicas, sino ya a nivel nacional. Actualmente está prohibida la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo de los sorbetes de plástico. A partir de los 36 meses, o sea, eso es a partir de diciembre de este año, va a entrar en vigencia lo siguiente, ¿no? Va a quedar prohibida la fabricación para el consumo interno, nuevamente, no todas las etapas, pero esta vez va a quedar prohibida aquellas relacionadas a las bolsas de plástico que sean no reutilizables. O sea, todas las bolsas de plástico de portabilidad, ¿no?, las diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios, a partir del 20 de diciembre del 2021 deberán ser o reutilizables o, en su defecto, efectivamente biodegradables. De igual forma, ¿no?, a partir de esta fecha van a quedar prohibidos los utensilios y vajillas de plástico que sean no reciclables, o sea, para alimentos y bebidas de consumo humano. A partir de esta fecha, todos los utensilios y vajillas de plástico que nosotros debiéramos encontrar o tener, ¿no?, en el país deben ser de un material que sea reciclable, o sea, de plástico que sea reciclable. Y también aquel que sea efectivamente biodegradable, o sea, que no genere contaminación por microplástico o sustancias peligrosas. Y me refiero en este punto al tema de tener todo tipo de aditivos que dificultan la valorización. También a partir de esta fecha, luego de 36 meses, va a quedar prohibida la fabricación nuevamente para consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases de vasos y vasos de Tecnopor, de poliestireno expandido para alimentos y bebidas de consumo humano. Entonces, a partir del 20 de diciembre del 2021 ya no deberemos encontrar este tipo de bienes, ¿no? Nuevamente, envases de Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano. La ley también establece una disposición a partir de los 36 meses, ¿no?, también a partir de diciembre de este año, y es que la ley ya dispone que se debe utilizar material reciclado en las botellas PET, ¿no? Todas las botellas PET para bebidas de consumo humano, aseo personal y otros similares deberán incluir como mínimo un 15% de plástico reciclado en su composición.
¿no? Esto con el objetivo de promover el mercado del reciclaje. Por supuesto, hay algunas exclusiones. Para el caso de las botellas, esto se excluye para el caso de las botellas de la línea envasado en caliente y para los envases retornables. No tienen que contener obligatoriamente. Ahora sí es cierto que muchos, digamos, bienes o botellas de plástico actualmente ya vienen siendo elaboradas con un porcentaje incluso mayor, ¿no? Esto a partir de diciembre. Luego, hasta ahí con el tema de las, digamos, disposiciones de prohibición. En cuanto al artículo 5, sobre las normas técnicas y los reglamentos técnicos, la ley dispone que el INACAL debe aprobar las normas técnicas peruanas sobre bolsas reutilizables y aquellas cuya degradación no generan contaminación por microplásticos. En este punto hay dos, digamos, tenemos por un lado las normas técnicas peruanas que son de carácter voluntario, que son aprobadas, digamos, elaboradas y aprobadas por INACAL, y de otro lado tenemos los reglamentos técnicos peruanos que son elaborados por los sectores. Esa es la principal diferencia. Ahora también los reglamentos técnicos son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y también son fiscalizables. A través de estos reglamentos técnicos, por ejemplo, se van a elaborar un reglamento técnico para las bolsas de plástico biodegradables, ¿no? En estos reglamentos técnicos se van a definir las características y la manera como uno va a verificar que una bolsa es efectivamente biodegradable, lo cual también es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Asimismo, se van a elaborar reglamentos técnicos para otros productos de plástico que son regulados por la ley. Artículo 6, sobre registro de información estadística. A través de la ley también se crea, ¿no? Se dispone la creación de un registro, ¿no? Un registro con el objetivo de generar información estadística respecto a la implementación de la ley de plástico. Este registro va a recopilar y sistematizar información sobre la fabricación, la importación y la distribución de los bienes regulados. Y bajo esto, pues las empresas, ¿no?, que se dedican a la fabricación, importación y distribución pueden ingresar sus datos correspondientes a través del registro, a través del Regiplas, ¿no? Pueden ingresar y realizar su declaración. La declaración es anual y tiene como fecha límite el último día hábil del mes de marzo para reportar el periodo anterior. La ley también establece un componente muy importante que es el tema de educación, ciudadanía y de la creación de un compromiso ambiental. Establece que el MINAM produce, SUNAT y los gobiernos descentralizados deben desarrollar acciones o actividades de educación, capacitación y sensibilización para generar un alto grado de conciencia en la ciudadanía. Y también compromiso ambiental en los actores de la cadena de valor, ¿no? Recordemos, gobiernos descentralizados también. De igual modo, los establecimientos comerciales, ¿no?, que entregan este tipo de bienes de plástico deben suministrar o deben implementar estrategias de educación ambiental sobre el uso responsable, el consumo responsable del plástico. También el Poder Ejecutivo promueve la difusión del día 3 de julio como el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas. Asimismo, se declaran los días miércoles como el Día de Reciclaje de Plástico, a fin de promover la minimización de los residuos plásticos. Dentro de este componente, el reglamento desarrolla a más detalle cuáles son las acciones que deben realizar cada una de las entidades públicas o cada uno de los actores involucrados. Particularmente, en este caso, para efectos de la capacitación, quiero resaltar el artículo 21 que está relacionado al de los gobiernos locales y el artículo 19 que está relacionado a las entidades de la administración pública, ¿no? Que nos dice, las entidades de la administración pública deben realizar acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización a sus servidores sobre el consumo responsable de los bienes de plástico y sobre el reciclaje de los residuos de plástico. Esto es una capacitación a nuestros propios colaboradores, ¿no?, a nivel interno. Pero de igual modo, como entidad pública debemos difundir información con pertinencia cultural y lingüística relacionada a ecoeficiencia y el consumo responsable de los bienes de plástico en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos en los espacios donde brindan servicios públicos hacia la ciudadanía. No tenemos ambas partes, ¿no? La difusión de información a nivel interno y también hacia la ciudadanía para promover el consumo responsable del plástico. Eso como entidades de la administración pública. Particularmente, para el caso de los gobiernos locales, el artículo 21, ¿no?, dispone que estos, en el marco de sus competencias, deben realizar con una frecuencia semestral acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización a los comerciantes de los bienes de plástico y a la ciudadanía para promover nuevamente el consumo responsable y el reciclaje. Eso se puede marcar también en los programas municipales de educación, cultura y ciudadanía ambiental, que son conocidos como los programas EDUCA. Entonces, como municipalidades, para el caso de las municipalidades, pues tenemos dos responsabilidades, no tanto como gobiernos locales como entidades de la administración pública.
respecto al tema de educación, ciudadanía y sensibilización para el tema del consumo responsable de plástico. La ley también establece en los artículos 8 y 9 cuáles son las competencias para el control y la fiscalización del cumplimiento de esas disposiciones, ¿no? Establece, digamos, competencias para el MINAM, para PRODUCE, para el Ministerio de Cultura, para INDECOPI y para CERNAM, pero también para los gobiernos regionales y locales. Estas son desarrolladas en mayor detalle en el reglamento. Particularmente para el caso de los gobiernos locales, estas son las entidades competentes para la fiscalización y sanción dentro de sus respectivas jurisdicciones en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades respecto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 2.1, 2.2 del artículo 2 de la Ley 30884, ¿no? Referidos al cobro de las bolsas, y también aquellas que son referidas al artículo 3 de la ley, ¿no? Respecto a los establecimientos y áreas donde se realiza la comercialización y el consumo de los bienes de plástico. Así que si me encuentro en un gobierno local, debo prestar atención a esta disposición particularmente. La ley también aborda el tema del certificado de biodegradabilidad, ¿no? En el artículo 11, y nos da como una norma referencial la NTP 900-080. ¿No? Entonces, un bien para ser considerado biodegradable debe cumplir con los requisitos que establezca esta norma técnica peruana. La venta de los productos también, recordemos que debe ser adecuadamente acreditada siempre, ¿no? Si tengo un producto que es biodegradable, debo tener el medio de verificación, no del fabricante, el productor, un certificado de biodegradabilidad, pero todo esto conforme a lo que se va a establecer en el reglamento técnico correspondiente que ya mencioné. Finalmente, bueno, la ley da unas disposiciones complementarias finales respecto a la implementación de una política pública para la reducción de los bienes de poliestireno expandido y bolsas de plástico, sobre la promoción para la formalización de los actores de la cadena de valor de plástico. Hay una disposición de un incremento de gasto público, de un mensaje informativo. La quinta habla de la reglamentación de la ley, ¿no? Que ya se encuentra reglamentada. La sexta nos menciona algunos criterios sobre la incorporación de otros bienes, ¿no? Es importante mencionar, en base al ámbito de aplicación que hemos visto, que cabe la posibilidad de que a futuro se puedan incorporar otros bienes de plástico dentro del ámbito de aplicación, ¿no? A medida como se vaya avanzando con la implementación. La disposición séptima habla de una cláusula de evaluación, donde se debe presentar un informe anualmente al Congreso sobre los avances en la implementación de la ley. Y la octava dispone la conformación de una comisión técnica que se encuentra actualmente ya trabajando, cuenta con un plan de trabajo, un reglamento interno. Es una comisión técnica multisectorial que es conformada por diferentes entidades públicas, pero también por representantes de los gremios y empresas de plástico y también por la Sociedad de Protección de los Consumidores. Finalmente mencionar, ¿no? Esto particularmente para el caso de las entidades públicas es de interés, que es una consulta bastante recurrente, es que ha quedado derogada la obligatoriedad de adquirir bolsas biodegradables por parte de las entidades públicas, ¿no? Esta ha sido una de las disposiciones del reglamento de la ley, ¿no? Entonces, ya las entidades públicas no se encuentran obligadas a comprar todo tipo de bolsas que sean biodegradables. Bien, hasta aquí llegaría la presentación del día de esta sección. Por favor, recordarles que cada uno de los alumnos deberá complementar la presentación con la lectura obligatoria de este módulo. Hasta aquí me despido. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Bicentenario del Perú.